Muy buenos días a todos otra vez. Hoy tenemos entonces nuestras exposiciones y les voy a pedir un favor para concentrarnos y para que nosotros tengamos pues una fluidez mejor de la comunicación. He tenido problemas estos 2 últimos días con el internet. Entonces ha estado como fallando en ocasiones. Si me llego a salir por algún motivo, por favor manténganse en la reunión. Ayer me sacó una vez. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? No se vayan. Eh, y pues digamos que en la medida de lo posible, mientras no pase, qué pena. En la medida de lo posible y mientras no pase, pues entonces que mantengamos como esa línea de trabajo que venimos realizando, ¿listo? ¿Cómo va a ser las exposiciones? Recuerden que tienen de 15 a máximo 20 minutos, o sea, máximo. Entonces tenemos que comenzar de una vez, ¿listo? Va a ser por sorteo y las personas que van a exponer van a ser las únicas que tengan la cámara prendida. ¿Listo? Solamente los que van a exponer encienden su cámara. Vamos entonces a comenzar. Yo de una vez les voy subiendo las notas. Ustedes esas notas ya las van a poder visualizar dentro de su plataforma, ¿cierto? Y en la cual vamos a tener entonces varias notas. Una de ellas es la exposición en general, que es una nota grupal, ¿cierto? Esa ya nosotros ya la habíamos dialogado, ya la habíamos tenido en cuenta, ¿cierto? La siguiente nota es un trabajo individual, que es su desarrollo dentro de la evaluación. Esa nota individual y la nota de exposición en general las pongo yo. Después va una nota que es la coevaluación, ¿cierto? La coevaluación es que un compañero de ustedes va a evaluar, ¿cierto? Nos va a dar las razones de esa nota y al final vamos a tener una autoevaluación. ¿Listo? Esa autoevaluación va a ser también individual y nos va a permitir a nosotros entonces tener allí la posibilidad de evaluar nuestro trabajo de acuerdo a unos criterios que yo les voy a dar. ¿Listo? No siendo más, chicos, entonces vamos a empezar. Voy a sacarlo al azar. ¿Listo? Entonces, donde caiga el mouse. Clavijo Escobar Laura Alejandra. De una. ¿Listo? Entonces los únicos que van a tener prendido su cámara va a ser el grupo de Laura Clavijo. Yo ya les voy a dar aquí la opción de compartir pantalla para que entonces el escenario sea todo de ustedes. ¿Listo? Bien. Comienzan, chicas. Tienen de 15 a 20 minuticos. Ojalá. Dime. Mi cámara no sirve. Vale, listo, Camila. Vamos a resolver eso. ¿Listo? Nosotros nos correspondió la dictadura argentina que va desde el año 1976 hasta el año 1983. Mi grupo está conformado por Alejandra Cifuentes, por Camila Parra y por Brian Arevalo. Y pues para comenzar voy a hablar sobre quién fue Jorge Rafael Videla y cuál es su papel desempeñante dentro de la dictadura argentina. Principalmente fue un político y militar argentino que nació en el año 1925 y murió el año 2013
se caracterizó por tener varios estudios y por cursarlos en la Escuela Superior de la Guerra. Él tuvo varios cargos muy importantes que lo ayudaron a llevar hasta la política, que precisamente él tuvo cargos como teniente, tuvo cargos como coronel, y pues digamos que uno de los más grandes que él pudo obtener fue el general de división. El 24 de octubre fue nombrado de 1975. Esto fue lo que lo impulsó a llegar al poder político. Como dice en la tercera viñeta, dice que llegó al poder político a partir de un golpe de Estado. Fue el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que precisamente esto fue el inicio de una de las dictaduras más crueles que pudo haber estado en la historia de Argentina. Tuvo 7 hijos, se casó con Alicia Hartrich, que la acompañó hasta el 2013, hasta cuando murió. Precisamente fue un hombre bastante cruel que tuvo precisamente varios cargos en su contra durante su dictadura, que más adelante vamos a hablar por qué ocurrieron todo este tipo de represalias en contra de él. Él, digamos, su primer cargo fue en 1976, que precisamente fue por la violación a los derechos humanos, porque él era una persona muy violenta y en su toma de decisiones era bastante radical. En los años 1989 y los años 1990 entró a la cárcel de Mayo en Argentina, precisamente por sus cargos como asesinato, aunque él no los habían asesinado directamente, pero sí los había ordenado de cierta forma. Y en el año 2008 entró a la penal de Marcos Paz, y ahí fue donde falleció. Él se encontró muerto el 17 de marzo del 2013 en su celda. Aparentemente fue por un fallo cardíaco y por negligencia médica, que no fue asistido en ese mismo momento. Entonces, pues más o menos fue eso. ¿Quién fue? Pues fue el que dirigió toda la dictadura. Y pues voy a hablar un poco sobre la ideología política que tuvo Jorge Rafael Videla y sus principales ideas políticas. Pues principalmente él recibió todo este tipo de represalias en su contra, porque durante todo su periodo se caracterizó por tener unas ideas que eran netamente radicales y nadie podía pensar diferente a él. Hubo más de 30.000 desaparecidos, el 43.23% de los desaparecidos tenían entre 16 y 25 años, el 62% de la población había sido desaparecida y había sido secuestrada en sus casas, el 62% de la población había desaparecido a las horas de la noche, el 24.6% desapareció en las vías públicas, y hubo más de 500 niños que fueron asesinados a causa de esta dictadura. Y solamente en un periodo de 5 años se pudo evidenciar que solamente 116 encontrados niños se encontraron a causa de esto, y esto ni siquiera es el 1% de la cantidad total de los desaparecidos que hubo. Principalmente sus ideologías políticas se basaron en que él disolvió el Congreso y prohibió toda actividad política sindical, precisamente porque él solamente quería tener el poder para él mismo. Se caracterizaba por ser uno de los gobiernos más fuertes, porque precisamente nadie refutaba contra él. Él también manejaba el liberalismo conservador como ideología política. Él manejaba básicamente a los civiles como en 2 bandos, que precisamente eran el bando de los nacionalistas, perdón, y el bando de los liberalistas. El bando de los nacionalistas eran los que eran fascistas, los que estaban con la ideología de la iglesia, los que tenían, digamos, un poco de políticas más comunitaristas y más tradicionales. Eran personas que precisamente tenían ciertos sectores incluidos del peronismo, y ahí pues lo podemos ver en la imagen. El segundo punto, el segundo bando que podíamos encontrar eran los liberales. Los liberales eran mejor dicho, como eran proclives a un orden político que tenía en cuenta la economía del liberalismo clásico. Básicamente se basaron en la Constitución Política de 1853 con el fin de realizar estas políticas liberales lo más clásico posible. Y como él tenía cierta afinidad, Videla tenía cierta afinidad con los militares tenían un gran cargo de orden y de control sobre, digamos, más etapas o, digamos, más globo pues, digamos, de esta dictadura.
También dentro de las primeras era que era una persona anticomunista, antiperonista y antidesarrollista. Si, digamos, se quería incorporar a alguien a su política, tenía que tener ciertas restricciones, no podía ser comunista. Simplemente, si alguien quería apoyar, tenía que apoyar a costas de lo que él quería también, precisamente, tenían que tener los mismos ideales. Él era una persona que se demostraba alejado de todo lo que era el catolicismo, pero él pensaba que era muy importante tener, digamos, una figura divina para mantener las óptimas condiciones de la política. También es algo muy importante que yo creo que fue como lo único bueno, pero sin embargo tuvo bastantes consecuencias a un gran futuro, que fue uno de los propulsores más grandes del libre mercado, pero pues, y esto precisamente se logró porque era un Estado fuerte y un Estado capaz que tenía la posibilidad de poner en funcionamiento este mercado. Tenía buenas, digamos que, relaciones internacionales con los demás en cuanto al comercio y a lo mercantil. Y digamos que él era una persona muy ordenada y tenía un proclive de un organizamiento jerárquico no entre las corporaciones dentro del Estado, porque no había Estado, era él, sino que él tenía más o menos sus ideales de que se podía establecer una jerarquía entre individuo y ciudadano. Lo que quería decir era que dentro de los dos bandos nacionalistas y el bando liberal, tenían cierto tipo de estatus que él mismo lo seleccionaba de acuerdo a las ideales que cada persona tenía, y pues esto tenía cierto tipo de beneficios, pero en realidad no hubo como un beneficio a largo plazo porque todos terminaron, a los que les fue medianamente bien, terminaron exiliados y los demás fueron asesinados o sus familias también se vieron involucradas a causa de la guerra, porque precisamente Videla había ordenado que todo lo que tenía que ver con o sea, las Fuerzas Armadas tenían que eliminar a la guerrilla izquierdista. Esto con el fin precisamente de que solamente quedaran las personas que tuvieran una ideología política liberal, perdón, del proceso que él había estipulado principalmente. Pues ya esas son todas las ideologías políticas como principales que él mantuvo, eran políticas bastante radicales que precisamente llevaron a varias desapariciones por sus represalias que él tuvo a largo plazo por tener una democracia que solamente era estipulada por él. Listo, entonces ahora vamos. ¿Cuándo inició esta dictadura? Argentina recuerda un 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado llevado a cabo por las Fuerzas Armadas del país. Instauró una dictadura cívico-militar, cívico-ciudadano, militar, pues todas las Fuerzas Armadas de las que les hablo, que gobernaría hasta diciembre de 1983. El golpe del 24 de marzo no alcanzó por sorpresa a muchos argentinos. En aquel momento el país vivía en un momento de gran crispación, es decir, de gran irritación, y era el único de sus vecinos del Cono Sur que todavía no sufría una de las dictaduras militares que eran respaldadas en los 70 por Estados Unidos en el marco de la doctrina nacional de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque del este comunista liderado por la Unión Soviética por querer imponer sus hegemonías en el resto del mundo. El golpe o el objetivo principal instaló en el poder a una dictadura cívico-militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado. El 24 de marzo de 1976, la entonces presidenta constitucional, María Estela Martínez de Pereón, fue detenida y trasladada a Neuquén. Posteriormente, los militares ocuparon todas las estaciones de televisión y radio, cortaron la comunicación y emitieron su primer comunicado, que informaba de que el país pasaba a encontrarse bajo control operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y recomendaba a todos los ciudadanos acatar las órdenes, tanto militares como policiales. Las Fuerzas Armadas depusieron al gobierno de María Estela Martínez de Pereón e instalaron en su lugar un gobierno de facto conocido como la Junta Militar, y esta era gobernada por tres importantes personajes. Laura, pásala, por favor. Laura. Sí, espere que es que no me corre, espere. No sé.
Profe, espéreme un segundo, que es que no sé por qué, pero no me corre. No sé qué pasó. Fallas técnicas, profe. Vale la nota por eso. Vuelve a compartir pantalla, eso, y revisas. Listo, entonces, ¿por quién era liderada la Junta Militar? La Junta Militar era liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Asumió el poder y bautizó al régimen como proceso de reorganización nacional. Para la Junta Militar era pertinente eliminar todos aquellos individuos y colectivos que fueran traidores al régimen, como ya lo había mencionado mi compañera Laura. ¿Qué era una Junta Militar? Una Junta Militar es un gobierno formado por altos mandos de las Fuerzas Armadas de un país, normalmente tras la toma de poder por un golpe de Estado. La represión cultural. Bueno, la cultura argentina en las épocas de dictadura pues sufrió una fuerte censura y represión. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar toda aquella persona que estuviera en contra del gobierno. Esta persona era aniquilada y torturada el principal objetivo de esta dictadura era actuar sobre la totalidad del campo cultural y comunicacional. Sin embargo, tomó como prioritarios al arte, literatura, educación y medios de comunicación. Estos quedaron totalmente censurados y quedó prohibida cualquier mención al terrorismo estatal y sus víctimas que se vivían en el momento. Los otros ámbitos como las historietas, el rock y el teatro independiente fueron menos vigilados y estas pudieron expresar sus críticas, pero en un menor tamaño. Los artistas, al igual que los estudiantes, también fueron víctimas de censura y espionaje, y todo aquel impostor era perseguido, secuestrado, torturado y desaparecido, como los estudiantes de la Noche de los Lápices, que más a continuación mis compañeras les explicarán, y el escritor Rodolfo Walsh, el cual envió una carta al gobierno denunciando todos aquellos actos de represión y pues al día siguiente formaría parte de las personas desaparecidas. Para romper esta represión cultural, el resurgimiento del rock fue una de las grandes expresiones culturales, pues sería difundido por la radio y esta actuaría como un tono antidictatorial para ayudar a acabar con la dictadura. Listo, entonces, eventos sociales. Este fue un periodo en el cual las fuerzas de seguridad perpetraron feroces violaciones de los derechos humanos, con secuestros, torturas, fusilamientos y los tristemente conocidos vuelos de la muerte. Impulsó una de las peores violaciones a los derechos humanos y tras su caída fue juzgado y condenado a prisión por los numerosos crímenes cometidos en su gestión. Cualquiera de izquierda con un pensamiento político comunista era perseguido, así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o derecha, tan solo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Se estiman 30.000 desapariciones durante la última dictadura. Muchos de ellos sufrieron los conocidos los vuelos de la muerte. A los opositores se les drogaba, se les ponía cemento en los pies y luego se lanzaban desde aviones que sobrevolaban el Mar de Plata. Así se perdían eternamente en el océano. Las Madres de la Plaza de Mayo. Estas madres conmovieron al mundo. La Plaza de Mayo en Buenos Aires es testigo de la preservancia y de la sed de justicia de las madres de miles de víctimas desaparecidas durante la última dictadura militar en Argentina. Son un referente mundial de la lucha continua por la justicia y el respeto a los derechos humanos. A partir del 30 de abril de 1977, las madres de muchas de las víctimas que dejaba la represión sanguinaria de la dictadura militar comenzaron a protestar. Sin embargo, todo tipo de alteración pública o social era prohibida y castigada, así que decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo para marchar en círculo, portando en sus cabezas pañoletas blancas, como lo podemos observar en la imagen, y en otros casos los pañales de sus hijos. Con las fotos de los desaparecidos despertaron la indignación de la comunidad internacional. El dictador, el tirano, el genocida. Los argentinos tienen muchas formas de referirse a Jorge Rafael Videla, pero hay algo en que cualquiera podría coincidir. Videla era probablemente el hombre más detestado del país.
tanto que pocos en Argentina querían despedirse. Fue condenado a cadena perpetua en 2010 por la desaparición de 31 detenidos y otros 50 años en 2012 por el robo de niños nacidos de prisioneras en los centros de detención clandestinos. Pues Argentina no se despide de este tipo de expresidentes, pero tampoco los olvida. Es por esto que personas como Estela Carlotto declara: si alguno quiere llorar, que lo haga, pero que sepa que no lo hace por una buena persona, sino por alguien que mató, robó y violó la Constitución, dijo sobre su muerte la presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo. Pero también se anuncia: el Estado no debe declarar a la muerte de nadie, si consagrar que hubo justicia, dice el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fernanda. Sin embargo, siguen existiendo personas que desde mi punto de vista no abren los ojos o simplemente no les importa, los dejan pasar, porque como a ellos no les pasó nada. Entonces aparece este señor diciendo: a mí no me hizo nada y a mi familia tampoco, sostiene Carlos Vidal. Esta época fue nefasta para el país, pero creo que se vio afectada, los que se vieron afectados tenían algo que ver con problemas. Pues bueno, yo comparto esto, que fueron 7 años de oscuridad, de censura y de represión. Todos los 24 de marzo los argentinos recuerdan el día en que comenzó la dictadura militar en 1976, una época en que primaron las desapariciones consentidas por un terrorismo de Estado. Eventos económicos. El objetivo principal del golpe fue la revancha clasista, con el fuerte avance de los grupos económicos concentrados que se apropiaron de los ingresos de los trabajadores. En la dictadura los salarios cayeron un 30%, habiendo caída del trabajo formal. A partir del golpe de Estado comenzó a implementarse un conjunto de medidas económicas que tuvieron un gran impacto, produciendo transformaciones sustanciales en el funcionamiento de la economía argentina. Analizando los distintos indicadores económicos, puede advertirse la magnitud de los cambios, en los que es posible encontrar el origen de la mayor parte de los graves problemas que afrontó el país en las décadas posteriores. Probablemente el mayor efecto de estos cambios haya sido modificar el peso y el balance del poder entre sectores e intereses económicos, locales y externos, dando paso a un tipo de economía que se diferenciaría claramente de la prevalencia en la etapa sustitutiva de importaciones. Se iniciaba así un nuevo modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera, la apertura irrestricta, el endeudamiento externo y el disciplinamiento social. La dictadura encargada del cambio económico fue la dictadura militar, dado que aplicó una política económica que endeudó a la nación. Generó una marcada desindustrialización y elevó la desocupación y la pobreza de los habitantes. Este proceso de cambio se encontraba estrechamente vinculado a razones de orden interno, aunque también a la evolución de la coyuntura económica internacional y a la particular articulación entre ambos factores. Es por eso que desde marzo de 1976 se produjo un punto de inflexión en la historia del país, fundando de la convicción por parte de los principales responsables de la dictadura militar y de los sectores que lo apoyaron, de que las proposiciones políticas ya no servirían para eliminar las alianzas populistas y sus presuntos peligrosos sobre el origen social establecido. Había que ir más a fondo, y dado que esas alianzas se asentaban sobre el aparato reproductivo industrial, era imprescindible modificar radicalmente la estructura económica. Esto llevó a la adopción de una serie de políticas que fueron destruyendo las condiciones para un desarrollo económico sustentable, a la reformulación del papel del Estado, al que se obligó a asumir la carga de un creciente e insostenible endeudamiento externo, y a una drástica distribución regresiva de los ingresos. El equipo económico, liderado por Martínez de Hoz, durante la última dictadura militar en Argentina, produjo una fuerte intervención del Estado en el proceso económico, creando las condiciones de posibilidad para el surgimiento de determinados espacios privilegiados de acumulación. Recorrió bajo la coordinación del abogado Perrín, quien había sido ministro de Justicia en este grupo de Martínez de Hoz, y otras personas diagramaban en un programa económico de corte liberal para liquidar el modelo industrial. En esta época cerraron 15.000 industrias, lo que cayó del 36% al 21%. Se consolidó la valoración financiera, es decir, la patria financiera, lo que era más negocio especular que producir. El modelo implantado en esa época hasta hoy mostró que se modificó la Carta del Banco Central, lo que generó más atribuciones a la propia entidad, lo que fue un avance, pero la ley de entidades financieras permanece intacta. Se cambió el grande modo de funcionamiento de la economía argentina con una declinación muy grande. El producto bruto estuvo estancado, la construcción cayó 30%, la industria 13% y la actividad financiera creció un 40%, destacó el economista. La noche de los lápices, 16 de septiembre de 1976.
Este día, que recuerda un hecho represivo conocido como la Noche de los Lápices, trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron secuestrados en la ciudad de Plata por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. La fecha es de alcance nacional y el suceso es conocido mundialmente porque en él se sintetizan muchos de los elementos más profundos de las memorias sobre el terrorismo de Estado y porque se trata de un hecho que atacó centralmente a los jóvenes. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y posteriormente a la muerte. Esto se realizaba en distintos centros clandestinos. Entre ellos se encontraba el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigación de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Este episodio, por lo tanto, constituye uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. Fue uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la última dictadura cívico-militar. Ahora, ¿qué es lesa humanidad? Se trata de aquellos crímenes que dañan a la humanidad. Hablamos de delitos especialmente graves que suponen un ataque contra derechos fundamentales. La fecha del 16 de septiembre se toma en conmemoración a la Noche de los Lápices, como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Cabe recalcar que también existe una película sobre este día conmemorativo. Su lucha como estudiantes. Pudo ser inscrita en la historia mayor de las importantes movilizaciones sociales de la década del 70. Muestra el carácter vital que la memoria tiene cuando las sucesivas generaciones se apropian de un hecho del pasado desde sus preocupaciones del presente. La fecha de la Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es a su vez una invitación a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y participaron para construir un mejor futuro. Algunos secuestrados. Fueron 10 secuestrados y muchos de ellos aún no han aparecido, como María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Húngaro, Claudio de Hacha, Daniel Racero y Francisco Montaner. Y unos que ya aparecieron son Emilce Moller, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. Un testimonio. Voy a dar el testimonio de Emilce Moller. Ella cuenta que la madrugada del 17 de septiembre de 1976, ella era una estudiante de quinto año en la Escuela de Bellas Artes, de 17 años. Escuchó unos golpes brutales en la puerta de su casa. Segundos después, un grupo de militares había entrado y le había invadido la casa. Estaban todos encapuchados, sin identificación, y entraron gritando "Ejército Argentino". Engañaron a mis padres y les dijeron que venían a buscar a un estudiante de Bellas Artes. No dijeron ni siquiera mi nombre. Y yo creo que en eso hay un símbolo fuerte. Lo que venían a buscar era un estudiante y la venían a buscar por su militancia, recuerda 43 años después. Emilce Moller es hoy una profesora de matemáticas, máster en epistemología y doctora en bioingeniería. Hace 43 años soñaba en terminar la secundaria y entrar en la universidad, pero esa noche iniciaría un calvario que duraría 3 años y que le cambiaría la vida para siempre. Esa madrugada, Emilce ya sabía que habían secuestrado a sus compañeras Claudia Falcone y María Clara Ciocchini. La tarde del 16 de septiembre, cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, vino alguien a avisarle que las habían secuestrado y ella entró en pánico. Había estado con Claudia y María Clara los días anteriores y sabía que estaba viviendo en la casa de la tía de una de ellas, porque ya no podían quedarse en sus casas, a lo que no era seguro. Al saber del secuestro de sus compañeras, Emilce corrió al teléfono público más cercano y llamó a su padre. Le pidió que la fuera a buscar a la escuela. Rápido. Ni se le ocurrió irse sola a su casa. Cuando supo lo que había pasado, el padre dijo que nos fuéramos al Mar de Plata, donde tenían un departamento. Pero ella le dijo que no podía dejar a los compañeros, que no podía dejar la militancia. Dice y asegura que no había ningún egoísmo en esa decisión, sino que era lo que sentía que tenía que hacer. Que un militante no abandona a sus compañeros ni su lucha. Esa noche cenó en su casa con sus padres y su hermano y se fue a dormir intranquila, sabiendo que estaba en peligro. La despertaron los golpes brutales en la puerta y una voz desconocida que gritaba "Ejército Argentino". La llevaron al centro clandestino de detención conocido como el Pozo de Arana, donde se encontró con los otros estudiantes secuestrados. Cuando llegaron al lugar, los desnudaron y nos empezaron a hacer preguntas, y la interrogaba una persona muy grande. No le respondía lo que le preguntaba y le pegaba mucho. Esto demuestra lo que representábamos más allá de las edades, de los cuerpos. Éramos los enemigos. Las cosas empeoraron cuando se enteraron de que era hija de un policía, porque mi papá me estaba buscando. El 23 de septiembre nos sacaron a todos en un camión y empezaron a bajar a Claudia, a María Clara, a Horacio, que eran los chicos que yo reconocía. Ahí se
bifurcó la historia. Yo seguí con Patricia, nos llevaron al Pozo de Quilmes. Y después otro clandestino en Valentín Alsina. En diciembre nos comunicaron que estábamos a disposición del Poder Ejecutivo. Me llevaron a la cárcel de Devoto en enero de 1978. Relata. Si sobrevivía, se prometió terminar la secundaria y seguiría estudiando. Por eso, casi 3 años después, apenas pudo salir de la cárcel con un régimen de libertad vigilado. Supuso estudiar y en poco tiempo dio todas las materias libres para obtener su título. Para finalizar, pues las guerras de las Malvinas, el declive de la dictadura. En 1982, la Armada Argentina decide invadir las Islas Malvinas y pues reclama esto como parte de su territorio. Por ende, se desata una guerra contra los ingleses. La Armada inglesa, comandada por Margaret Thatcher, fue severa y desplegó toda su poderosa armada, que en pocos meses venció a las ansias soberanas argentinas. De esta forma, se detonó una crisis al interior de la Junta Militar, donde Reinaldo Vignone, el último dictador al mando del régimen, se ve obligado a entregar al poder y a llamar a elecciones. Ya el 30 de octubre de 1983, se restaura la democracia en Argentina. Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 años oscuros por los que atravesó el pueblo argentino. Muy bien, chicos. Bueno, varias observaciones. Tenemos un minuto apenas para hacerla. Antes de eso, y antes de continuar, yo quisiera que Carlos Prieto. Carlos, ¿me escuchas? Carlos Prieto. Sí, señor. Según los siguientes criterios como trabajo, manejo del tema, conceptualización, eh, eh, recurso gráfico, recurso, digamos, de exposición, de 1 a 5, ¿cuál es la nota que tú le das a tus compañeros? Un segundo. Sí, señor. 4, 5. Listo. Brian, Arevalo, ¿cuál sería tu nota en cuanto al trabajo individual que realizaste en el grupo? ¿Cuál sería esa nota de autoevaluación?